Este es el día que hizo el Señor. Yo soy feliz por cada día nuevo, por la ilusión de ver amanecer. Yo soy feliz por cada día nuevo, por la ilusión de ver amanecer. Por las estrellas y por el cielo, por la alegría de renacer. Por las estrellas y por el cielo, por la alegría de renacer. Alegre estoy cantando hoy. Este es el día que hizo el Señor. Alegre estoy cantando hoy. Este es el día que hizo el Señor. Bueno, muy buenos días para todos los aquí presentes y para los que desde su casa, apartamento o cualquier lugar del mundo nos estén siguiendo. Pues la alegría sí es grande, porque la Eucaristía es siempre una alegría, pero sería más la alegría si este templo estuviera como hace unos meses rebosando de todos ustedes. De todos modos, pues fiesta del Corpus Christi, el cuerpo y la sangre santísimos de Cristo, solemnidad. En este día se solía hacer aquí alrededor del parque una procesión después de la Eucaristía con 4 altares, como es de usanza también en muchos pueblos, en muchos sitios. Y hoy pues no podemos hacer eso, pero estamos haciendo otra cosa incluso de más alcance, porque ha salido el Padre Arbey con la custodia, con el Santísimo en un carro y está recorriendo todas las calles de nuestra parroquia, saludando con la presencia de Jesús a todos los que se asoman a sus ventanas y de allá desean ardientemente recibirlo, pero no pueden por la situación que estamos viviendo. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por las siguientes intenciones: pidiendo el descanso eterno para Carlos Omar Guerrero, intención de sus familiares; por el descanso eterno de Sandra Lucero Almonacid, intención de Leonardo González; por el eterno descanso de María Emma Ortiz Ortiz, intención de sus familiares; por todas las benditas almas, intención de Antonio Olarte; y por el descanso eterno de Dolores Roldán, intención de su familia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Reconozcamos humildemente nuestros pecados y pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor.
te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: recuerda todo el camino que el Señor, tu Dios, te ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto, para afligirte, para probarte y conocer lo que hay en tu corazón, si observas sus preceptos o no. Él te afligió, haciéndote pasar hambre, y después te alimentó con el maná, que tú no conocías ni conocieron tus padres, para hacerte reconocer que no solo de pan vive el hombre, sino que vive de todo cuanto sale de la boca de Dios. No olvides al Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud, que te hizo recorrer el desierto inmenso y terrible, con serpientes abrasadoras y alacranes, un sequedal sin una gota de agua, que sacó agua para ti de una roca pedernal. Te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor, Jerusalén. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje de la tierra y su palabra corre veloz. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obra así, ni les dio a conocer sus mandatos. De la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cáliz de la bendición que bendecimos ¿no es comunión de la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque el pan es uno. Nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, pues todos comemos el mismo pan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Secuencia. Alaba, alma mía, a tu Salvador, alaba a tu guía y pastor con himnos y cánticos. Pregona su gloria cuanto puedas, porque Él está sobre toda alabanza y jamás podrá alabarte lo bastante.
El tema especial de nuestros loores es hoy el pan vivo y que da vida. El que se dio en la mesa de la Sagrada Cena al grupo de los 12 apóstoles sin género de duda. Sea pues llena, sea sonora, sea alegre, sea pura la alabanza de nuestra alma. Pues celebramos el solemne día en que fue instituido este divino banquete. En esta mesa del nuevo Rey, la Pascua nueva de la nueva ley pone fin a la Pascua antigua. Lo viejo cede ante lo nuevo, la sombra ante la realidad y la luz ahuyenta la noche. Lo que Jesucristo hizo en la cena mandó que se haga en memoria suya. Instruidos con sus santos mandatos, consagramos el pan y el vino en sacrificio de salvación. Es dogma que se da a los cristianos que el pan se convierte en carne y el vino en sangre. Lo que no comprende y no ves, una fe viva lo atestigua fuera de todo el orden de la naturaleza. Bajo diversas especies que son accidentes y no sustancia, están ocultos los dones más preciados. Su carne es alimento y su sangre bebida, mas Cristo está todo entero bajo cada especie. Quien lo recibe no lo rompe, no lo quebranta ni lo desmembra, recibe todo entero. Recíbelo uno, recíbelo 1000, y aquel lo toma tanto como estos, que no se consumen al ser tomado. Recíbenlo buenos y malos, mas con suerte desigual de vida o de muerte. Es muerte para los malos y vida para los buenos. Mira cómo un mismo alimento produce efectos tan diversos. Cuando se divida el sacramento, no vaciles si recuerda que Jesucristo tan entero está en cada parte como antes en el todo. No se parte la sustancia, se rompe solo la señal. Ni el ser ni el tamaño se reducen de Cristo presente. Y aquí el pan de los ángeles, hecho viático nuestro, verdadero pan de los hijos, no lo echemos a los perros. Figura lo representaron, Isaac fue sacrificado, el cordero pascual inmolado, el maná nutrió a nuestros padres. Buen pastor, pan verdadero, oh Jesús, ten piedad. Apaciéntanos y protégenos, haz que veamos los bienes en la tierra de los vivientes. Tú que todo lo sabes y puedes, que nos apacientas aquí siendo aún mortales, haznos aquí tus comensales, coherederos y compañeros de los santos ciudadanos. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan vivirá para siempre. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que coma mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo
el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. El libro del Deuteronomio, del que está tomada la primera lectura, data del siglo VII a.C. y ya en esa época Israel era un pueblo próspero. Pero ¿de dónde le viene todo ese bienestar? De su fuerza, de su trabajo, de su tesón. Y entonces, ¿por qué seguir dependiendo de Dios si el pueblo ya salió de apuros? El autor responde que el tiempo de la pobreza y de la marcha en el desierto fue una época de prueba. En su extrema desolación, Israel experimentó que todos los bienes necesarios para la vida, la liberación de la esclavitud, el alimento, el agua, la protección contra los peligros del desierto, llegan de la boca de Dios, de su palabra creadora. Por eso Moisés comienza diciendo al pueblo: recuerde, haga memoria, dése cuenta de que en la abundancia de que goza hoy Israel, tiene que reconocer que su vida le viene de Dios, de su palabra creadora, transmitida por los profetas, y no de la abundancia de pan que tiene hoy. La historia se repite a lo largo de los siglos y en nuestras vidas se van alternando generación tras generación tiempos de vacas gordas y de vacas flacas. Y si uno tiene fe, debería leer esos acontecimientos, todos, no solo algunos, a la luz del designio de Dios, sin fatalismos. Sin embargo, como el pueblo de Israel, tenemos también nosotros la tendencia a atribuir los períodos bollantes a nuestro esfuerzo y trabajo, y cuando nos llegan las malas, le reclamamos a Dios. Cuando alguien me comenta de sus peleas con Dios a este respecto, yo le pregunto: ¿y por qué cuando tienes demasiado no le dices a Dios: Señor, mérmale un poco, porque se te está yendo la mano? Simplemente porque creemos que el Señor tiene la obligación de no dejarnos faltar nada, como lo asumía por el pacto hecho con Dios el pueblo de Israel. Indudablemente, un elemento indispensable para el bienestar de cualquier ser vivo es la comida y la bebida. Y es por eso que Jesús lo escogió como signo privilegiado de su permanencia en medio de nosotros, sacramento de salvación. Es la fiesta que estamos celebrando hoy, lo que antes se llamaba Jueves de Corpus, hoy para la Iglesia Domingo de Corpus, y mañana, según el gobierno, lunes Puente de Corpus. La liturgia de este domingo está centrada en el alimento del banquete eucarístico, que es doble: el alimento de la palabra y el del cuerpo y la sangre de Cristo. El maná del Antiguo Testamento, alimento perecedero que no garantizaba ninguna vida eterna, era sin embargo figura de la Eucaristía. La cualidad más importante de un alimento es, como su misma palabra lo dice, que alimente, o sea, que sirva para mantener la vida. Y en la posibilidad de mantenerla indefinidamente, o sea, la inmortalidad, hay gran cantidad de científicos investigando. Lo que no saben o no quieren saber es que ese alimento ya lo inventó y nos lo da gratis Jesús, si lo queremos. Lo demostró venciendo a la muerte con su resurrección. Cuando alguien come buenos alimentos y en cantidad suficiente, y sin embargo cada día enflaquece más y más, hay que buscar la causa en su organismo. O tiene un cáncer gástrico o algún bicho intestinal que se apodera de esa comida. Si uno se alimenta frecuentemente con el óptimo alimento de la Eucaristía en su doble presentación, la palabra y la comunión,
y no se le nota ningún cambio positivo en su vida, hay que buscar qué es lo que está pasando. Y ese estancamiento o retroceso generalmente son los demás los que lo notan y lo dicen cuando nos reprochan la asiduidad en la participación de los oficios religiosos sin que nuestra presencia en el hogar, en el trabajo y aún en la diversión sea esa sal que le dé el sabor de Cristo a lo que hacemos. Ese sentido tiene la frase que nos acompaña en el templo esta semana. Se nota en lo que hago que me alimento de Cristo. El proceso de digestión de todo ser vivo hace que el alimento se convierta en ese ser, carne, sangre, huesos, etc., en el caso de los humanos. Con el alimento eucarístico, en cambio, debe pasar lo contrario, pues sería una contradicción que ese Cristo que como se convirtiera en el ladrón, en el mentiroso, en el violento, en el corrupto, etcétera, que soy. La Eucaristía me debe llevar a asumir cada día más lo que dice Pablo a los Efesios, llegar a la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo. Así como un alimento bueno en sí se puede convertir en veneno y ser causa de muerte para una persona por sus condiciones de salud, el azúcar para el diabético, por ejemplo, igualmente la Eucaristía, alimento óptimo, extraordinario, se vuelve, como dice también Pablo, causa de condenación si se recibe sin las debidas disposiciones. Otro requisito del alimento es la cantidad. En esta restricción a la que nos somete la pandemia hay dos preocupaciones extremas. Los que están preocupados por la obesidad, aún la de sus mascotas, y los que dicen, prefiero arriesgarme al contagio antes que morir de hambre. Me contó una persona que está en un país de Europa que tan pronto como aflojaron el confinamiento y les permitieron salir, le impresionaron las colas que vio en una famosa hamburguesería, cuyo nombre no digo para no hacerle propaganda. Se trata obviamente de gente adicta a esa clase de alimentos que últimamente llamamos comida chatarra. En el alimento espiritual no hay peligro de excesos, como quien dice obesidad espiritual, pues la medida es imposible para todo ser humano, sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Pero sí existe el peligro de comida chatarra espiritual. Si tenemos en cuenta que la comida chatarra puede que guste y llene, pero no alimenta, asimismo ciertas devociones de la religiosidad popular, cuyo uso ha degenerado en especie de amuletos de protección. Por ejemplo, un guerrillero o un soldado que pone el escapulario en el fusil para tener mejor puntería, la medalla de San Benito para alejar o hacer desalojar a un vecino que no me gusta, todos los médiums y elementos que usan invocando a José Gregorio Hernández, las cadenas de oraciones de las que hay que hacer 1000 copias y distribuirlas so pena de que si no lo hago me van a ocurrir desgracias, y un etcétera largo que ustedes bien conocen. En este encierro en las casas no han podido nutrirse con la comunión, pero tienen el alimento de la palabra. Si pensamos bien, el porcentaje de personas que asisten a nuestras Eucaristías, sobre todo los domingos, comulgaban relativamente pocas por la cantidad de personas que venían, porque estaban los que aún no han hecho la primera comunión y los que por situaciones anómalas determinadas por la Iglesia no pueden acercarse a la comunión. Alguien me decía, como no puedo comulgar, no voy a la misa. Yo le explicaba que es lo mismo que un diabético invitado a una fiesta de familia no fuera por sus restricciones alimenticias. Sería un desplante feo para la familia. Lo mismo la fiesta de la Eucaristía, a la que nos invita el Señor, tiene ese elemento tan importante
del encuentro con los hermanos y el alimento con la palabra que no tiene restricción alguna. Es urgente volver a la comida genuina, que es el Evangelio de Jesús, donde encontramos su proyecto y el alimento de su cuerpo que nos da como viático para este corto viaje terrestre y nos garantiza la vida eterna. Y que así sea. Nos ponemos de pie para hacer nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Reunidos hermanos en nombre del Señor, presente entre nosotros con su cuerpo y con su sangre, pan de vida y bebida de salvación, roguemos confiadamente al Padre por el bien de todos los hermanos. Digamos, escúchanos, Señor. Por la Iglesia, para que celebre con la fe el sacramento del cuerpo y sangre de Cristo y se vea enriquecida con sus dones, oremos. Escúchanos, Señor. Por los sacerdotes y religiosos, para que con su ejemplo de vida promuevan en el mundo deseo de ser una sola familia, que comparta la vida alrededor de una misma mesa, oremos. Escúchanos, Señor. Por todos los pueblos de la tierra, para que el Señor les ayude a realizar su pleno desarrollo, de su sustento a todo el mundo, y se muestre benigno con cuantos invocan su nombre, oremos. Escúchanos, Señor. Por las familias, para que el Espíritu les dé la gracia de comprender que el pan y el vino son el símbolo de la solidaridad, del trabajo y la unidad, oremos. Escúchanos, Señor. Por nuestra asamblea, para que puesta su esperanza en el retorno glorioso de Cristo, celebre en la Eucaristía la prenda del reino futuro, dando testimonio de caridad en la tierra, oremos. Escúchanos, Señor. Oh Dios, que no cesas de alimentar a tu Iglesia con los misterios del cuerpo y de la sangre de tu Hijo Jesucristo, escucha nuestras oraciones y haz que encontremos siempre nuestro gozo en la riqueza de tus dones por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Concede bondadoso, Señor, a tu Iglesia los dones de la paz y la unidad significados místicamente por la oblación de este sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, el cual, mientras celebraba la última cena con sus apóstoles para conmemorar perpetuamente su pasión salvadora, se ofreció a ti, Padre, como Cordero sin mancha y fue aceptado como perfecto sacrificio de alabanza. Con este venerable misterio alimentas y santificas a tus fieles, para que a la familia humana que vive en un solo mundo, una sola fe la ilumine y un mismo amor la congregue. Nos acercamos a la mesa de tan admirable sacramento, para que, colmados por la dulzura de tu gracia, lleguemos a ser expresión de la hermosura celestial. Por lo cual todas tus criaturas en el cielo y en la tierra te adoran cantando un cántico nuevo, y también nosotros te aclamamos por siempre diciendo: Santo, santo, santo. Dicen los querubines, Santo, 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 es nuestro Rey Yahvé. Santo, 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 es el que nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasará, mas tus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasará, mas tus palabras no pasarán. No pasarán, no pasarán. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que va a ser derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamemos el misterio de nuestra redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan Vicente y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de Carlos Omar Guerrero, Sandra Lucero Almonacín, María Emma Ortiz Ortiz,
las benditas almas Dolores Roldán, el seminarista Eugenio Baldi, el padre Romano Sisino Vicentín, el padre Giuseppe Galantino, el padre Giovanni Scudero, las hermanas Dositea Schwartz, Alma Prezzi, Luigidia Busato, Vitalina Ceriani, que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, el beato José Alamano y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Recitamos juntos esta súplica por la paz. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambiemos un signo de paz. Este es Jesús que se quedó en medio de nosotros como alimento, para que se note que nos nutrimos con su cuerpo y con su sangre y alcancemos la vida eterna. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que Dios en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hoy celebramos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Qué pena que todos no pueden recibir la comunión en este día. Mientras tanto, nos invitamos a acompañarnos con una oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte
dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno de todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Canto 232. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo y grandísimo maldad. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Este alimento renueva nuestras fuerzas para caminar a la gran liberación. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él, dice el Señor. Oremos. Concédenos, Señor, saciarnos del eterno gozo de tu divinidad, que nos anticipa en el tiempo la recepción de tu cuerpo y de tu sangre preciosos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Nosotros hemos recibido a Jesús bajo las especies del pan y el vino. María Santísima lo tuvo dentro de sí, se formó, tomó el cuerpo humano en ella misma, en sus entrañas, de modo que un mayor privilegio que ese no lo hay. Honrémosla y pidámosle que seamos dignos de ese Jesús que hemos recibido. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Demos gracias a Dios. Que tengan todos un buen día.